Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí, los cuales utilizan diversos recursos de diversas índoles para lograr determinados objetivos o metas. La transformación organizacional es el proceso que dinamiza el poder individual y colectivo de la organización para generar y mantener una actitud de renovación, innovación y de aprendizaje dentro de la organización. Ciclo de vida de las organizaciones. Al igual que los seres vivos, las organizaciones tienen un ciclo de vida. A continuación, les mostraremos las 5 etapas que lo conforman. Nacimiento. En esta etapa la organización se caracteriza por no tener objetivos claros y el libre curso de los procesos creativos. Cabe mencionar que en este proceso la organización apenas se está creando, por lo cual se pueden modificar diversos aspectos posteriormente. Crecimiento. En esta etapa se desarrollará de manera intensiva los procesos innovadores y se creará una misión clara con base en la estructura de la organización. Cabe mencionar que en esta etapa las expectativas de la organización debieron de haber sido alcanzadas o superadas. Madurez es cuando la organización alcanza de manera constante el nivel de ventas e innovación, lo cual permite crear una estructura organizacional más firme y burocrática. Con esto se podría decir que la organización ha alcanzado una plenitud y puede ser capaz de alcanzar todos sus objetivos y metas que se proponga en este momento. Declive es cuando la organización comienza con la caída de la rentabilidad, ya sea en virtud de los desafíos externos o la falta de innovación. Cabe mencionar que en esta etapa se comienza un proceso de retroceso en donde se pierde paulativamente todo lo obtenido anteriormente. Muerte. En esta etapa la organización dejará de existir, debido a que entrará en un estado de bancarrota, siendo de este modo la última etapa del ciclo de vida de la organización. Gareth Morgan nos menciona 8 metáforas de la organización. La primera es la organización como máquina. Son aquellas cuyo trabajo está basado en procesos eficientes, estandarizando comportamientos y procurando que todo funcione como un engrane controlado. Los procesos son demasiado rígidos y estructurados. Son demasiado organizados, creando un rendimiento imposible de alcanzar. La organización como organismo. Aquí las organizaciones son consideradas como un ser vivo, con su correspondiente ciclo de vida, y en donde la supervivencia es una cuestión prioritaria, es una cuestión de adaptación, para que la organización tenga una función adecuada tanto interna como externamente. La organización como sistema político. Son aquellas basadas en el mantenimiento de intereses, en el equilibrio de poder, en alianzas ocultas y en pactos entre las diferentes fuerzas que ejercen este poder. En esta metáfora, el dominador suele controlar y manipular a los subordinados. Por ejemplo, dentro de una organización se manifiesta la jerarquización, el jefe, el gerente, empleados, etc. Organización como cerebro. Estas están basadas en un entorno de aprendizaje. Ponen énfasis en el conocimiento, la inteligencia y la información. Las empresas normalmente deben ser transformadoras e innovadoras. En esta metáfora, el jefe es el cerebro de la empresa. Organización como cultura o valores. Es una organización basada en los principios, en las tradiciones, en los valores y en las creencias de esta, que funcionan como una construcción social, creando subculturas. Su historia es protagonista del presente. Un cambio de valores supondrá aceptar una pequeña revolución en su estructura y en la organización. Esta metáfora muestra el reflejo de las personas y está enfocada en la misión y en la visión de la empresa. Organización como instrumento de dominación. En esta metáfora, las organizaciones atienden a sus beneficios antes que al bienestar humano, es decir, responden a culturas altamente agresivas, no solo en lo que afecta a la obediencia y la represión, sino a la imposición de valores y a la obsesión por los objetivos. En esta metáfora,
Las organizaciones ven antes por sus intereses que por el daño o el bienestar que puedan causar, ya sea a empleados, clientes o a personas que están en su entorno. Organización como flujo y transformación. Son las organizaciones que viven en una mezcla de cambio. Puede resultar beneficioso en los escenarios altamente competitivos. Estas empresas tienen que contar con una buena adaptabilidad al cambio, una constante competencia y, por supuesto, una constante innovación. Por otro lado, Ernesto Gorey nos describe 3 metáforas que nos conducen a diferentes percepciones del aprendizaje. La primera es las organizaciones como instrumentos para alcanzar objetivos. Esta describe un conjunto de personas que actúa en forma más o menos previsible para lograr ciertos objetivos, algunos de los cuales son compartidos por todos en una organización. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se constituye en un medio para lograr los fines organizacionales, por lo que se encuentra condicionado por estos. Su segunda metáfora es las organizaciones como escenarios para la interacción humana. Esta metáfora es cultural. En toda organización hay normas y políticas que pautan las relaciones humanas, legitimando la conducta de los individuos. La legitimidad organizativa es producto de la organización en interacción con el medio. Desde el aprendizaje, los factores culturales son los que determinan lo que la gente aprende o no en una organización. Cada tipo de cultura organizacional atrae determinado tipo de personas y refuerza o inhibe ciertos rasgos, condicionando el aprendizaje. Y por último, su tercer metáfora son las organizaciones como sistemas vivientes. La existencia de una cultura no es suficiente para el subsistir de las empresas. Para hacerlo, estas deben ser capaces de responder a las demandas del medio ambiente, lo cual exige ciertas estrategias, objetivos, estructura y también alguna forma cultural que implique valores y actitudes adecuados a este contexto. En este sentido, el aprendizaje se constituye como agente de cambio, en tanto sea capaz de ayudar a las personas a interpretar las necesidades del contexto y adecuar a la cultura, la estructura y la estrategia a esas necesidades. El concepto de aprendizaje nos dice que es un proceso por el cual una persona adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o bien la instrucción. En otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia para adoptarla a futuras ocasiones. El proceso de aprendizaje se desarrolla dependiendo de nuestro contexto tanto social como cultural. Este es el resultado de las representaciones mentales y conocimientos que hemos generado y se aplica en cualquier situación diferente a donde lo aprendimos. El primer paso del proceso del aprendizaje sería la recepción de datos, en donde vamos a captar todos los mensajes, las palabras, iconos y sonidos que estamos recibiendo, transformándolas y reteniéndolas como información. El siguiente paso es la comprensión de la información, en donde vamos a analizar, organizar y transformar toda la información que previamente ya recibimos para comprenderla y generar más conocimiento. El siguiente paso sería la retención de la información. Este consiste en desarrollar la habilidad que nos va a permitir recordar toda la información por un largo plazo. El último paso sería la transferencia de información, en donde toda la información previamente recibida, comprendida y retenida, ahora la vamos a aplicar a una situación que nos va a ayudar a resolver un problema. En este paso, el individuo está transfiriendo los conocimientos que previamente adquirió. Clasificación del aprendizaje en general son 2 clasificaciones. La primera sería el aprendizaje implícito, en donde no somos conscientes de lo que estamos aprendiendo. Y la segunda clasificación sería el aprendizaje explícito, en donde sí somos conscientes de lo que aprendemos. Sin en cambio, por efecto de esta presentación, hablaremos de algunos tipos de aprendizaje extras. El aprendizaje implícito es un tipo de aprendizaje no intencional en donde la persona no es consciente que está aprendiendo. El resultado de esto es la ejecución de una acción automáticamente. Un ejemplo es un bebé cuando escucha a los demás hablar y repentinamente dice su primera palabra. Por otro lado, el aprendizaje explícito, la persona tiene la intención de aprender y pone de toda su atención. Aquí somos conscientes que estamos aprendiendo.
El aprendizaje asociativo es un proceso por el cual un individuo aprende mediante la asociación de dos objetos. Por otro lado, el no asociativo se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se representa de forma continua y repetitiva. Un ejemplo de este último sería cuando vivimos en una zona tranquila y de repente nos trasladamos a vivir a otra zona ruidosa y no podemos dormir hasta que nuestro cerebro lo asimila y de esta manera podemos concebir el sueño. El aprendizaje observacional es una situación social en donde como mínimo se necesitan dos personas. El primero sería el modelo, que es la persona de quien vamos a aprender, y el segundo sería el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. El aprendizaje experiencial, como su nombre lo dice, es el aprendizaje que adquirimos mediante nuestras experiencias de vida. El aprendizaje por descubrimiento hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Y por último, el aprendizaje memorístico, que significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender realmente lo que significan y solamente por un periodo a corto plazo. Trabajo de tal forma que dichos conocimientos rediten en una mayor eficiencia organizacional. Por otro lado, los estudios demuestran ver acerca de las organizaciones burocráticas van más orientados a profesionalizar el trabajo con el fin de prestar atención homogénea, justa y eficaz para ser conceptualizada como intento de comprender mejor la forma que tiene la organización aprender. Durante los años 1930 y 1940, los experimentos de Elton-Mayo en la planta de Howard de la Western Electric Company en Estados Unidos, donde se señala la importancia de las relaciones humanas y la relevancia de los factores tecnológicos a la hora de comprender adecuadamente el comportamiento del individuo en la organización, pueden también conceptualizar como antecedentes previos al estudio del aprendizaje organizacional. En la década de los años 50, las investigaciones sociotécnicas desarrollaron la idea de que los sistemas de producción requieren organización tecnológica y social para contemplar a las personas al trabajar. Además, en estos años se presta atención a las curvas de aprendizaje a nivel organizacional para tomar conciencia del tiempo invertido y la cantidad de errores, y que ésta decrece a medida de que toman experiencia y habilidad. En cuanto al concepto, Peter Senge define: las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos aprendices. Nadie tiene que enseñar a un niño a aprender. En rigor, nadie tiene que enseñar nada a un niño. Los niños son intrínsecamente inquisitivos, aprendices hábiles que aprenden a caminar, hablar y apañárselas por su cuenta. Las organizaciones inteligentes son posibles porque aprender no solo forma parte de nuestra naturaleza, sino que amamos aprender. En cuanto a la importancia, permite que las organizaciones se sincronicen con la dinámica del entorno, convirtiéndose en organizaciones exitosas que aprenden rápidamente y sobreviven a la competencia. Por lo tanto, se hace necesario promover el aprendizaje individual, aunque lo trascendental es aprender de manera colectiva, es decir, a través de equipos que aprenden colaborativamente, pasando de lo particular a lo organizacional. En cuanto a la perspectiva, se puede caracterizar de diferentes maneras. La primera es como un proceso de adaptación cuyo eje principal es el entorno interno y externo. También como un conjunto de significados compartidos cuyo eje principal es la cultura, la relación entre procesos y resultados cuyo eje principal es la efectividad orgánica, y el resultado de la experiencia institucional cuyo eje principal es el conocimiento.
El aprendizaje organizacional tiene críticas, como por ejemplo, en base a la medición del desempeño de los resultados es como se va a verificar que efectivamente está sirviendo el aprendizaje organizacional empleado en la organización. También en base al desempeño de la empresa desde una visión interna y externa. Otra crítica que pudiera llegar a tener el aprendizaje organizacional es la introducción de procesos burocráticos o de conflictos debido a la introducción de un nuevo grupo de personas. Esto nos lleva al siguiente tema, que es el inadecuado manejo ético del aprendizaje organizacional. En toda actividad donde esté presente el recurso humano va a surgir conflictos debido a la diferencia de ideas y de opiniones, y es donde tiene que entrar en juego la armonía, la convivencia de conductas verdaderas y la ética. El aprendizaje organizacional debe de tener un mecanismo de control. Lo que pretende este mecanismo de control es evaluar los resultados y el desempeño de que se esté logrando los objetivos planteados. Sin un mecanismo de control resultará difícil corroborar y verificar que se estén logrando los objetivos planteados. El aprendizaje organizacional puede ser una herramienta muy ventajosa para la adaptación al cambio y para tener una ventaja competitiva frente a las organizaciones. Sin embargo, lo que busca el aprendizaje organizacional es enfocarse a una estabilidad más que un cambio, es decir, que se mantenga dentro de la organización el mismo aprendizaje colectivo. A continuación veremos los siguientes temas: aprendizaje de un solo circuito, aprendizaje de dos circuitos y la evaluación del aprendizaje organizacional. El aprendizaje de circuito único puede describirse como una situación en la que se presenta un problema, un error, una inconsistencia o hábitos poco prácticos. Entonces, después de eso se adapta una solución de problemas para mejorar esta consecuencia. El mayor problema de este circuito es que actuando solamente se eliminarán los síntomas, mientras que las causas fundamentales van a seguir. Por lo tanto, esto no es bueno porque se van a tener mayores problemas en el futuro. En lugar de eso, se debe de examinar la causa principal para buscarle solución al problema. Y otro defecto que tiene el circuito único es que sus problemas y sus soluciones están muy cerca unas de las otras, tanto en tiempo como en espacio. En el aprendizaje de doble circuito, como podemos ver en la imagen, a diferencia de en el aprendizaje de un solo circuito, en este sí se van a cambiar las causas subyacentes y se van a corregir detrás de la acción problemática. En este aprendizaje, las causas que se van a corregir pueden ser, por ejemplo, desde normas, políticas o incluso prácticas informales. En este aprendizaje, las personas se ven obligadas a buscar acciones para las correcciones. Es aquí donde se tienen que preguntar cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo y cuáles son los patrones de este. En este circuito se necesitan obligatoriamente de 3 habilidades: conciencia de sí mismo, honestidad y franqueza, y saber asumir la responsabilidad. Como conclusión de este aprendizaje, al utilizar este aprendizaje de doble circuito, se van a examinar los supuestos subyacentes detrás de acciones y de su comportamiento, ya que gracias a esto se va a aprender de los errores y de los métodos incorrectos. Y gracias a este proceso vamos a poder eliminar estos errores y estos problemas desde raíz. Evaluación del aprendizaje organizacional. Como bien sabemos, hoy en día en las organizaciones existe fuertemente la competitividad. Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje organizacional se refiere al conjunto de acciones y de comportamientos de cada individuo que afectan tanto sus metas individuales como también las metas organizacionales. Asimismo, este proceso de evaluación de desempeño del personal nos va a ayudar a obtener información que enriquece a las organizaciones, ya que nos permite encontrar posibles problemas de liderazgo, de supervisión y de integración del trabajar con una empresa. Esto les dará motivación. Esta evaluación permite conocer el grado de eficacia de los trabajadores en una organización, tomando en cuenta sus habilidades, aptitudes y cualidades personales.
El primer paso de la evaluación del aprendizaje es la planificación, seguido del diseño del sistema de evaluación. Después viene la implementación del sistema de evaluación para finalmente el proceso con la retroalimentación. Este va empleado junto con una retroalimentación al sistema de evaluación de desempeño. Y bueno, como conclusión, en caso de obtener un resultado bajo en esta evaluación del aprendizaje en una organización, las organizaciones tomarán las medidas correspondientes para revertir dicha situación.